Compañeras, compañeros, les enviamos un fraterno saludo. Nos informan que está lleno el auditorio de Breña Alvírez, en la parte de Insurgentes y Antonio Caso hay bastantes compañeros, a pesar de que hemos tenido problemas técnicos con el equipo de sonido. Esto es la fuerza del Sindicato Mexicano de Electricistas. Que observe Gobernación, porque es seguro que nos están monitoreando. Que observe que quien manda en el sindicato es la Asamblea General. Aquí podemos discutir, podemos tener una visión la dirección del sindicato, otra visión la Asamblea, pero al final la Asamblea es la que toma la decisión y todos estamos obligados a cumplirla. Por eso es muy importante que en este escenario que han ustedes escuchado podamos salir con mucha fortaleza de esta asamblea, que podamos mantener la unidad, que podamos discutir los representantes con sus bases, los subcomités con sus bases, la comisión de jubilados con nuestros trabajadores jubilados en activo, y nos permita ser contundentes en las siguientes actividades. En la mesa de gobernación, dicen ellos, queremos paz social. Dicen, queremos un ambiente sano de aquí a las elecciones del 1 de julio. Y entonces, y es claro, sabemos que nos deben de estar grabando. Hay compañeros que graban para hacer un análisis sobre los escenarios, incluso nos mandan sugerencias por internet, pero hay otros que saliendo corren a dejarle la información a nuestros enemigos. Y decimos, claro, un sindicato democrático como el nuestro no tiene nada que esconder, y así abiertos, porque si ellos quieren paz social de aquí al 1 de julio, no le queda otra al gobierno de Felipe Calderón más que regresarnos nuestro trabajo a los 16,599 que no hemos aceptado la liquidación, camaradas. Con nuestras prestaciones y con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque esta asamblea discutirá y nosotros estamos de acuerdo de apretarles. En el 2009... si hubiéramos reaccionado como ellos querían, ¿qué hubiera pasado? En 68, la dirección del sindicato a la cárcel, aplastado al sindicato, porque engañó Calderón a los ciudadanos. Dijeron que había sido la PFP y hoy obra en este expediente militar, que llegaron los militares a Iztapalapa, instalaciones de la PFP, les cambiaron el uniforme a los militares y les dijeron hay que tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del centro. Esto es grave, ya lo sabíamos, pero hoy obra ya en un expediente militar y esto es motivo de llevarlo a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto le depara perjuicio al que firmó el decreto. Puede el ejército resguardar las instalaciones estratégicas, lo que no pueden es cambiarle el uniforme para hacer pasar que eran PFPs, y todos estos, en ese golpe de estado al sindicato tendrán que rendir cuentas, compañeros. Por eso la lucha del ESME es una lucha porque se restablezca la legalidad del Estado de Derecho en nuestro país y se respete la democracia. Les interesa, dicen, que haya elecciones limpias, transparentes, cuando está metido el narco por todos lados y ellos mismos, cuando hoy cambian a la procuradora ahí de la FEPADE, meten a su gente para preparar ya el fraude electoral de este año, por eso cambian a la gente del IFAI para reservarse toda la información y no salga nada después de que se vaya Calderón, y por eso quieren acelerar una sentencia que salga en el Tribunal Segundo en materia laboral que diga, les negamos el amparo al ESME y se ratifica la terminación de las relaciones individuales y colectivas
y ya hagan una campaña mediática como la que hicieron en la sentencia de julio del 2010, recordarán. Dijeron, ya la Corte dijo que es constitucional el decreto, ya no hay nada que hacer. La Corte dijo, es constitucional, pero quedan salvaguardados los derechos de los trabajadores y hay que hacerlos valer en la instancia correspondiente. No se metieron a fondo del caso, porque saben que uno de sus principales problemas es la parte legal. Hay un sinnúmero todavía de aspectos que se pueden aplicar en la defensa jurídica para el sindicato. Una de ellas, que es muy fácil de interpretar para todos, que no ha querido revisar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es el despido injustificado. Dice el artículo 47 de la propia ley que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad del patrón, y enumera 15, pero al final dice que el patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión. Alguien nos avisaron, compañeros, que nos iban a despedir. Nunca nos avisaron, nunca le notificaron. Dice que si el trabajador se niega a recibir la notificación, debe de ser a través de la Junta. Y toman las instalaciones primero con el Ejército, 2 horas después publican un decreto, y hasta el día 13, el SAE, que está nombrado para administrar a luz y fuerza, que no es patrón, pide la terminación de las relaciones individuales y colectivas. Y dice categóricamente el propio artículo, la falta de aviso al trabajador o a la Junta por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado. Es simple. Y entonces, como la materia de trabajo subsiste, la Junta no quiere revisar esa parte porque no tiene elementos. No quiere revisar la otra parte, que es la del patrón sustituto, que nosotros decimos se tiene que discutir. ¿Por qué? Porque ellos justifican y dicen, es que se terminan las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito o causa de fuerza mayor. Cuando ahí está la infraestructura prestando el servicio en condiciones desastrosas y no lo quieren entender. Acaba de explotar hace un momento más, ahí en el centro histórico, otra de las mufas. Y en Venustiano Carranza dejaron sin luz, siguen sin luz varios mercados. Siguen los problemas porque no es la empresa de clase mundial que les dicen en los medios. No quieren revisar esa parte. ¿Por qué? Porque el suministro de energía eléctrica se sigue prestando con una infraestructura que construyeron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, y es una actividad exclusiva del Estado conforme a la Constitución. ¿Cuál es lo que únicamente le corresponde a Calderón? Es la parte administrativa. Dice, no está luz y fuerza, ¿a quién van a poner? A CFE, pues se tiene que hacer responsable con el contrato colectivo de trabajo de todos los que somos del Sindicato Mexicano de Electricistas y los jubilados, camaradas. Esa es la otra parte que no quieren revisar. Por eso dice, de facto les damos un dictamen en contra y ya váyanse. Y la otra parte, que no había en el 2009, son las reformas que se hizo a la Constitución en materia de derechos humanos, y que hoy el Senado acaba de darle, pues dicen, los colmillos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ya puede fincarle responsabilidades a aquellos funcionarios que violentaron los derechos humanos de los mexicanos. ¿Cuál es la reforma que hicieron? Y eso es muy importante que la podamos comprender. Y empiezan de varias reformas constitucionales. Una es el artículo 1 de la Constitución, que habla de las garantías, y nos vamos rápido al segundo párrafo, que dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, con los tratados internacionales que de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia
todas las autoridades, escúchese bien, todas las autoridades, la Junta Federal es una autoridad, el Tribunal es una autoridad, dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece esta ley. El gobierno, el Estado, que está en todos los ámbitos, deben de reparar el daño que le hicieron al Sindicato Mexicano de Electricistas, a sus trabajadores, a nuestras propias familias y a los jubilados, camaradas. Son elementos que hay que explotar. Por eso decimos, y todavía Gobernación dice, te ofrecemos 500, y los demás en compañías contratistas. Dice, porque si no, ¿qué tal si sale la sentencia rápida? Ya no van a tener derecho al bono. ¿Alguien en este momento está pensando ir a liquidarse, compañeros? Cuando no han podido ganarnos. Si tuviera la razón Calderón, ¿por qué entonces sigue el conflicto 2 años, 4 meses? Y todavía falta demostrar que están los tribunales la ineficacia del decreto en la parte administrativa. ¿Cómo es posible que le eximen a la Secretaría de Energía dar un dictamen de un anteproyecto que deberían de haber presentado para demostrar que Luz y Fuerza del Centro ya no era rentable desde el punto de vista del interés público y la economía nacional? Dicen, les eximimos, por eso no les podemos dar el documento. Y cuando pedimos las bases de desincorporación de Luz y Fuerza, dice, no se las podemos dar porque tampoco existen. También eximieron al gobierno de las bases de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro. Lo que dice Almazán es muy claro. No pueden extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Primero porque es un organismo público descentralizado y el único facultado para poder legislar en materia de energía eléctrica es el Congreso de la Unión, artículo 73, fracción 10ª. Fue un acuerdo político. Y él lo acaba de confesar, el que quiere ser presidente de la República, del PRI, lo acaba de decir. Dice, mi partido estuvo de acuerdo en la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pues estuvo entonces de acuerdo en el despido de los 44,300 trabajadores, en la toma armada y militar de las instalaciones, en la violación a la Constitución, en la violación a los derechos de los trabajadores, en la violación a los 22,000 jubilados. Estuvo de acuerdo en la forma. Por eso Beatriz Paredes le dio instrucciones a sus diputados de no firmar la controversia constitucional, sino desde ahí se para. Y hoy hay otro elemento en el Congreso, que es la cuenta pública 2010. No han presentado inventarios del patrimonio de Luz y Fuerza. Lo único que hay de registro es lo que acaba de informar Almazán. El informe financiero avalado por los comisarios de la Función Pública del 2008. Falta el 2009. ¿Dónde está el 2010? ¿Dónde está el patrimonio? Dice CFE. La infraestructura de Luz y Fuerza, dice, no la hemos adquirido, no se ha integrado al patrimonio de CFE, estamos prestando el servicio de manera provisional, dice, no es definitiva, nada más tenemos la infraestructura en comodato y se vence este año, por eso es muy importante aguantar en esta coyuntura político-electoral, porque nos tienen que regresar nuestro empleo, nuestra infraestructura, y se tiene que largar los esquiroles del SUTERM, cabradas. Imagínense, en agosto de este año termina el famoso comodato que le dieron a Néstor Félix Moreno Díaz. Y después el Congreso, ¿qué va a hacer? Si creen que los priistas les van a estar llevándoselos tranquilos, ya les empezaron a apretar. Y ahí van
Y dice Gobernación, más de uno se va a ir al bote de los exgobernadores del PRI. Y esto es el inicio. Pero muy importante entonces mencionarles a todos ustedes que en la parte laboral le estamos dando seguimiento, que tenemos muchos recursos y no van a poder ver Felipe Calderón, no va a poder ver la terminación de las relaciones individuales y colectivas y tampoco va a haber extinto al Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque mientras haya compañeros que no hemos aceptado la liquidación y jubilados en la lucha, no pueden extinguir a luz y fuerza del centro, camaradas. Eso es claro. En la parte legislativa está otro escenario. En la parte de la propia mesa política en gobernación, nosotros hemos rechazado la oferta que nos hicieron. Atinadamente dice Almazán, cuando nos refiere Obdulio, dice que sean 500 para empezar. Dice, no es la última propuesta, llévenla a la Asamblea. Fue ratificada ya rechazo a esa propuesta por parte de la Comisión de Trabajo y la posición de la dirección para que esta Asamblea lo discuta es rechazar esos 500 en CFE, los demás a contratismo. Queremos los 16.599 trabajadores dentro de CFE con el Sindicato Mexicano de Electricistas y con nuestras prestaciones, camaradas. Esa es la posición de la dirección del sindicato. Una. Dos. Tenemos que impulsar una serie de actividades. Actividades que permitan que no tengan la paz social que quieren, compañeros. En el marco de nuestro derecho constitucional es manifestarnos cuando hay este tipo de injusticias. Y planteamos que en la siguiente reunión a la Secretaría de Gobernación, que es mañana a las 8 de la noche, vayamos los 16.599 a Gobernación a que resuelvan de una vez por todas el conflicto. Que permita decirle al secretario de Gobernación, no somos 500 en la resistencia, somos 16.599 trabajadores, pero además también los jubilados demandan la seguridad jurídica en el marco de la propia prestación de la jubilación y todas las prestaciones. Ellos menospreciaron la capacidad de resistencia de nosotros, compañeros. Ellos se metieron a dividir a este sindicato y después dijeron de manera cínica, dice, nos sirvieron en su momento. Dice, ya no los queremos, por eso queremos resolver con ustedes este conflicto. Pero también observamos que le quieren dar largas. Pero nosotros tenemos que actuar entonces en consecuencia de crear los escenarios para que se resuelva este conflicto por bien, como dicen ellos, de la paz social en este país. Al final ya aguantamos lo más difícil, toda la represión del Estado, compañeros en la cárcel, Miguel Márquez Ríos, uno de ellos con más de un año, se le están acabando sus argumentos. Este es el amparo que se gana a favor de Miguel Márquez Ríos, apenas hace unos días, donde prácticamente la juez dice, en consecuencia procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado por el quejoso Miguel Márquez Ríos para que con fundamento en lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el juez quinto de distrito del Estado de Puebla, autoridad responsable, sustituta, realice lo siguiente. 1. Deje inusubstente el auto de formal prisión del 23 de octubre del 2010, dictado por la juez noveno de distrito del Estado de Puebla. Esto vence mañana, compañeros, a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Y es parte de los compromisos que firmó el extinto Bley Mora. Se nos adelantó, pero él firmó categóricamente en la minuta del 13 de septiembre la reinstalación de todos los que no nos hemos liquidado en el sector eléctrico, compañeros. Él firmó también en ese documento agilizar los procesos para que salgan nuestros compañeros que están en la cárcel. Miguel Márquez mañana a las 12 de la noche tiene que dar firme esta sentencia y después los abogados hacer el procedimiento para que esté con nosotros también dando la pelea con el Sindicato Mexicano de Electricistas y decirle al pueblo de México
que todas estas imputaciones, la utilización de la justicia, obedece a los intereses de Felipe Calderón, que hoy se describe en el libro Calderón de cuerpo entero, se describe en manos de quién está el país, compañeros. Y eso también será motivo para poderlo explicar en todo el mundo. ¿En manos de quién? Y por eso este sexenio ha sido trágico para todo el pueblo de México. Miles de muertos, desaparecidos, incremento de la pobreza en nuestro país. Los órganos de impartición de justicia obedeciendo a los intereses de los empresarios y permitiendo este tipo de actos de la toma armada y militar con el ejército para despojarnos de nuestro trabajo. Lo mismo el caso de Mexicana, lo mismo el caso de los mineros, lo mismo todo lo que está sucediendo con la falta de apoyos al campo mexicano. El tema del hambre está pegando hoy en todo el problema del país a nivel mundial. Y todavía con spot lo van a resolver. No les va a faltar el agua y nadie se va a morir de hambre. Con un spot lo resuelve todo. Por eso es muy importante mantener la unidad de nosotros, compañeros, para demostrar que las acusaciones a Miguel Márquez fueron acusaciones infundadas y ahí está todo el juicio que se ha promovido y no hay ningún elemento que diga que él privó de la libertad a PFPs. Ahora ni eran PFPs, eran del ejército. Tampoco hay elementos que digan que Miguel Márquez Ríos estuvo en contra de la riqueza nacional, resistencia de particulares. Solamente este tipo de delitos fueron los que condenaron a miles de estudiantes en el movimiento del 68, compañeros. Ese autoritarismo, ese uso faccioso de las instituciones de impartición de justicia en el país. Por eso también Atenco y también nuestros compañeros que están en el oriente, escuchamos al compañero Burgos, todos ellos fueron ya absueltos en una sentencia en el Foro Común. Iniciaron los careos con dos de CFE que dicen que ellos le robaron una computadora en pandilla y con violencia. Eso es lo que ha hecho Calderón, de esos trabajadores de la CFE, utilizarlos primero, quitarles poco a poco sus prestaciones, ocuparlos para intervenir al sindicato y hoy los ocupa de soplones. Y eso es lo que está haciendo Felipe Calderón. ¿Con qué cara van estos de CFE a decir que son responsables? Han llegado, me dicen los compañeros ya en los careos, con la cabeza agachada. Dice, pues a nosotros nos dijeron que dijéramos eso. Pero esos tiempos se van acabando, compañeros. Van a salir también los del oriente para estar junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas y alcanzar la victoria que estamos buscando desde hace más de 2 años, 4 meses, camaradas. Por eso decirles a todos ustedes, la lucha del ESME continúa. Levantemos la participación de todos. Hay compañeros que están levantando sus quejas por todos lados. Hoy hay 3 millones de usuarios que no pagan la luz. Dice, no, de facto pueden transferir 6.7 millones de usuarios a la CFE. La CFE está buscando por todos los mecanismos la intimidación al usuario. Les llevan un documento, dice que si no pagas es delito federal, te van a meter al bote, te van a quitar tus pertenencias. Llegan resguardados con el ejército, con la PFP, llegan y les imponen el medidor de prepago, de todas las formas intimidando a los usuarios. Pero hay usuarios y testimonios que dice una señora, llegaron varios. Me metí, saqué mi escoba y los corrí a la chingada, dice. Y así en todos lados empieza a levantarse, compañeros, la defensa del servicio público. Hoy vean, hasta los senadores se quejan. Ya vieron hoy la declaración de los senadores del PRI. Dice es que la CFE le está facturando sin subsidio. Pues sí, cabrón, se lo chingaron ellos. Les quitaron los 42,000 millones de pesos de luz y fuerza. ¿Y quién se lo quedó? Fueron los priistas y panistas. Ese es el subsidio que le corresponde a los usuarios. Por eso de esta asamblea tenemos que salir con toda la unidad, compañeros férrea, que vamos en el camino correcto, que los que decidimos mantener la resistencia no fue para defender a Martín Esparza o el Comité Central, fue para defender esta gran institución
que lleva 97 años de existir, que es el sindicato más longevo de este país, camaradas, y lo hemos hecho con mucha gallardía. Hoy tenemos el registro 760 firme, un comité central reconocido por la autoridad laboral y judicial. Toma de nota hasta el 2013, la materia de trabajo existe. En la coyuntura electoral, el sindicato va a triunfar, camaradas. Esa es la garantía para todos ustedes. El terreno político electoral está en marcha. Y tenemos que ser muy claros, compañeros. Aquí hay documentos que le he enviado a los del PAN y a los del PRI. En el tema democrático que nos caracteriza, que haya una opinión de ellos sobre el ilegal decreto de extinción de luz y fuerza, sobre la forma de resolver el conflicto. Se lo mandé a Gustavo Madero con copia a los 3 del PAN que querían ser candidatos. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ninguna. Solamente de Cordero, ¿qué dijo? Si hubiera algún panista dentro del ESME, tal vez pudiera yo platicar con ellos. A estas alturas, alguien le cree al PAN, camaradas, después de que nos han agredido. Hicimos lo mismo al PRI. Aquí está el documento que le mandamos a Pedro Joaquín Caldwell desde 12 de enero, y fuimos a entregárselo, a explicar el conflicto, a que hubiera una opinión de su partido y una respuesta para resolver este conflicto que está haciendo muchísimo daño a nuestras propias familias. Y le mandamos copia a Enrique Peña Nieto para que se pronunciara, y a copia a Beatriz Paredes. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Peña Nieto? Lo dijo con los empresarios. Dice: nosotros aprobamos la extinción de luz y fuerza, dijo la ineficiente luz y fuerza del centro. Y fue y le dijo a los empresarios ahí en Querétaro y Jalisco: si llego, la apertura de Pemex, el sector eléctrico, la reforma laboral, porque México tiene que cambiar. Y ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Con ellos vamos a conseguir algo, compañeros? El acuerdo político hoy nos queda claro: 70 años de priismo, 12 años de panismo, y el país está sumido en la miseria. Hoy tenemos la oportunidad, se ganó en el 2006, tenemos la oportunidad de salir organizados y cada quien haga esa actividad y podamos hacer el cambio que todos merecemos, compañeros. Mandar a estos panistas y priistas al banquillo de los acusados, a la historia. Y tenemos que cambiar las condiciones del país. Si no nos organizamos, salimos fortalecidos, porque todavía dicen: no, es que hay que, pues no, romper con el PRI. No lo estamos haciendo nosotros, son ellos, compañeros. No tenemos ninguna forma de resolver, y por el otro lado hay un acuerdo muy claro, un acuerdo político que se dice: se gana, se restablece luz y fuerza del centro, y se restablecen a todos los trabajadores con su contrato colectivo de trabajo, y lo hizo Andrés Manuel López Obrador, camaradas. Y es momento de definiciones. La carrera al 2012 ya está en marcha, y no podemos dejar que todo ese sistema faccioso del poder, de esa oligarquía de los medios de comunicación, quieran arrebatarnos el país democrático, el país de leyes y de garantías para todos los mexicanos. Yo los llamo, compañeros, a la unidad firme, férrea, y avanzar juntos hasta alcanzar la victoria. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva la resistencia! ¡Viva nuestros presos políticos! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias. La fuerza.